Bendiciones a todo el pueblo de Dios que en este día han apartado un tiempo, un momento para acercarse y escuchar lo que Dios quiere hablarnos hoy. Yo declaro la bendición de Dios sobre cada hogar, sobre cada vida, que sea el Espíritu Santo teniendo y tomando el control en lo que aquí se va a decir, sea Él hablándonos y no palabra de hombre. En este momento quiero aprovechar también la ocasión para felicitar a todas las madres, a todas las mujeres esforzadas y valientes que han sido guerreras, luchadoras, que han enfrentado muchos inconvenientes quizás para echar adelante una familia. Y hay algunos padres también que han cumplido el rol de madre, también se les felicita. Dicen que es una fiesta pagana, pero no está de más honrar el ser que nos dio la vida y honrar a aquel que nos guardó, nos cuidó y nos llevó a muchos al lugar a donde estamos ahorita. Les bendecimos. En este día he titulado esta palabra "era prestada", como una exclamación que hace un hijo de los profetas en una situación específica. Vamos a ver primeramente en Segunda de Reyes 6, del versículo 1 al 7, y dice así la palabra: Los hijos de los profetas dijeron Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Quizás la magnitud de este hecho, de este acontecimiento, no parece ser tan ostentoso como en el caminar de Eliseo, capítulos o momentos antes de llegar a este evento, en donde permitió que la tsunamita tuviese un hijo, donde salvó o resucitó al hijo de la tsunamita, en donde curó la lepra de Naamán, en donde el agua que estaba dañada la convierte en agua potable. En fin, venía de un mover y un acontecer por varias regiones y lugares, manifestando el poder de Dios en ese lugar por medio del profeta Eliseo. Pero vemos acá que él está con un grupo de jóvenes. Estos jóvenes querían aprender y eran asistidos por el profeta. Se les decía que eran hijos de los profetas, que era una escuela de profetas que este varón de Dios estaba elaborando. Pero observaron que eso era muy pequeño, ya no cabían, quizás había crecido el número de alumnos y necesitaron entonces tomar una decisión. Veamos primeramente cuál fue el primer paso que dieron. Observaron el lugar en donde estaba era pequeño, ya no era suficiente para las personas que allí estaban viviendo. Segundo punto, quisieron agrandar el lugar, pero para agrandarlo tenían que buscar el lugar de la provisión. Tenían que ir al Jordán, que era el lugar a donde iban a conseguir la provisión para poder construir esa habitación o esa casa. Después deberían de trabajar para esa provisión, para recibirla. Deberían de cortar la madera. Ninguno de estos jóvenes era leñador o constructor de vivienda. Solamente eran aprendices, estaban estudiando el ministerio profético que estaba desempeñando Eliseo, y ellos eran estudiantes. Independientemente cuál sea nuestro llamado, nunca nos debemos de alejar del trabajo. En el ministerio, el mismo ministerio es trabajo. Aún las manos endurecidas, las personas que dicen: ya yo no tengo edad, yo no tengo tiempo, ora. El orar por los unos por los otros, ese es un trabajo para el ministerio, porque estás intercediendo por el pueblo de Dios. Pero por ahí estaba el profeta en la ribera del Jordán. No estaba profetizando, él no estaba proclamando ningún oráculo, él no estaba hablando a las naciones, él no estaba haciendo algo imposible. No, era una tarea normal, una tarea común y corriente.
en un lugar donde pudieran allí estar y alcanzar la provisión y poder obtener la meta y poder ver y realizar lo que necesitaban, que era una vivienda más grande o un cuarto más grande. Se supone que sería una vivienda. Entonces vemos aquí que el mismo Dios de Elías y el Dios de Eliseo era el Dios de los imposibles. Ellos estaban allí como nada, solamente trabajando, buscando material. Pero, ¿qué ocurre? Pasó un inconveniente. Se cae el hierro de aquella hacha y era prestada. El primer paso que deben de tomar es la decisión de volver a recuperar su fe. Se cayó al agua, perdieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En segundo lugar, deberían de ver cómo recuperaban ese filo, ese hierro que se había perdido, que se había extraviado, que un accidente había permitido que cayera en las profundidades del río. Vemos que el hierro pesa y va a ir a lo profundo. Entonces, este joven no se queda callado, inmediatamente clama al profeta de Dios para que lo ayude a recuperar lo que había perdido. No podemos lograr nada con negar la situación que vivimos. Quizás diría, pobre de mí, yo perdí el hacha, ahora voy a ver cómo la pago, no tengo dinero, yo no voy a seguir trabajando. Él pudo tomar muchas decisiones, pudo tirar la toalla, pero no fue así, no hizo eso. Él proclamó, él clamó al Dios de los imposibles y buscó una solución para recuperar lo perdido. Y el profeta le dice, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el profeta un palo, como lo dice la palabra, y lo echó allí. Y ese palo hizo flotar el hierro. Después le dijo, tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Vemos como tercer punto que tenemos que hacer es emprender la acción para poder ejecutar, emprender esa acción mientras tenga la oportunidad. El hacha se perdió, se cayó, pero aquí está el profeta, Dios está con él, Dios lo ha apoyado. Eliseo no agarró el hacha, Eliseo hace un acto, yo diría un acto profético, lanzando el palo al agua. Pero vemos que Eliseo no agarra el hacha, él la toma, el mismo muchacho la toma y la vuelve a poner en el mango. Él tuvo que hacer eso por sí mismo. Dios no hará por nosotros lo que nos toque hacer. Cada quien tiene que desempeñar el rol, el papel que el Señor ha colocado, que Dios nos ha dado en esta tierra. El hierro del hacha estaba en el río. El agua, podemos decir que representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Quiere que nosotros hagamos nuestra parte para recuperar lo perdido. Llevando esto a un plano espiritual, está el río de Dios, que la presencia del Espíritu Santo ha caído a algo que debemos de recuperar, algo que hemos perdido. Deberíamos quizás proclamar o declararnos en ayuno, en oración, en búsqueda, acercarnos al río y creer que obtendremos el milagro. Acercarnos a la fuente, al Espíritu Santo de Dios, que es el que guiaba al profeta Eliseo para poder realizar estos milagros. Pero el joven profeta tuvo que meterse al río, se tuvo que mojar todo, quizás tuvo que nadar para alcanzar el hacha que ya había salido afuera, a flote. Pero esa hacha quizás ya estaba por el agua, había perdido el filo y tuvo que sentarse a afilarla nuevamente, a secarla, a volverla a colocar en el mango de madera, porque le había quedado solo el mango en la mano. A lo mejor tuvo que anclarla, clavarla, protegerla mejor para no volver a ocasionar el mismo daño, para que ese error no se volviera a cometer. Entonces vemos que este hombre, él trata y hace que el trabajo que le toca hacer, que sea de utilidad. Él necesitaba que esa hacha tuviese filo, porque si esa hacha estaba sin filo, no iba a trabajar, no iba a poder colaborar con los amigos. Mientras los amigos estaban dando 4 hachazos, su hacha que estaba sin filo, que estaba dañada, a lo mejor solo daba un hachazo. Este hombre tuvo que trabajar para volver
a darle esta hacha el filo y para poder ser útil para los otros hombres que estaban allí trabajando. Del mismo modo, nosotros podemos perder nuestra identidad y eso tiene un impacto en la vida que nos rodea. La pasión con la que queremos trabajar para el Señor, eso es transferible, pero también la falta de pasión también se transfiere. Si tú eres un hombre, una mujer que quiere impactar, que quiere trabajar, que busca aún el milagro, el acontecimiento, lo que pueda hacer para que esa obra se ejecute, tú vas a contagiar a los que están a tu lado. Tú vas a contagiar a los que están alrededor tuyo o en tu casa, en tu hogar. A lo mejor no tienes un ministerio, no estás al frente de ninguna iglesia, pero tú tienes hombres y mujeres, niños que te están viendo, te quieren imitar. Y entonces ese trabajo para el Señor se puede transferir. Como también tú puedes transferir la apatía, la indiferencia, el desgano. Así que veamos bien qué es lo que tú quieres, que tus generaciones, que los que están contigo, que este grupo de hombres que estaban allí, compañeros, profetas también, que aprendices de profetas, que estaban allí con él. Él no quería ser una carga. No quería. Entonces el joven confesó que había perdido el filo, había perdido aquello. Entonces clamó a Eliseo y acudió al lugar donde lo había perdido. Todos necesitamos tener mentores piadosos en nuestra vida. Muchas veces andamos por el mundo y aún frente de un Jordán, frente de la presencia del Espíritu Santo, estamos perdidos en nuestros horizontes, estamos desorientados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver, no sabemos cómo solucionar una situación. Por eso es muy importante acercarnos y guiarnos, dejarnos guiar por hombres y mujeres que de verdad tienen la presencia de Dios en sí. Hombres y mujeres que han pagado el precio, aunque el precio fue pagado en la cruz del Calvario, pero aquí también pagamos un precio. Estas personas que estén a nuestro lado y que nos ayuden a alcanzar y a mantenernos en la gracia que solo Dios nos da. Si este joven profeta está solo, no tiene un Eliseo cerca que haga aquel milagro y devolverle el hacha, hubiese perdido. Vemos en Gálatas 6, del 1 al 3, dice así la palabra. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí está el apóstol Pablo exhortando a los de Galicia, haciéndoles ver que es importante restaurar, es importante sobrellevar las cargas unos con otros. Eso ocurrió aquí. Vemos acá que el profeta pregunta también, ¿dónde la perdió? Regresa al lugar donde se perdió. Fue quizás mediante un pecado que necesitamos confesar, llevándolo al plano espiritual. Perdí la gracia, perdí la presencia, perdí mi comunión, algo me apartó. Algo es ese pecado, esa falla, esa falta, es simbólicamente ese hierro que se cayó. Regresemos a ese lugar y pongámonos bajo la sangre de Cristo. Solo el altar es para aquellos que acuden al Señor no solo por primera vez. El altar es un lugar para hacer libre aquello que nos agota y ahoga nuestra pasión por Dios. Es en el altar que se producen alteraciones. Es en la presencia de Dios. Es significativo que Eliseo utilizara un palo para lanzarlo al agua. ¿Por qué? Porque la Biblia nos puede desarrollar este punto y todo indica que este palo, un palo insignificante, nos puede llevar a representar el árbol en el Calvario, la obra en el Calvario. Cuando permitimos que la cruz, que es el madero, toque nuestras vidas de nuevo, cuando llegamos a los pies de la cruz y confesamos nuestros pecados, todo cambia. De repente las posibilidades sobrenaturales se vuelven mucho más naturales. Entonces, querido amigo,
Querido hermano, tú que me ves, tú que estás a distancia, a lo mejor en la comodidad de tu hogar, aprendamos de aquí, por favor. Mira que hay que ver que el medio en el que tú estás cómodo, si no estás cómodo, tú tienes que trabajar para que esto ocurra. Y fue en la medida que ellos trabajaron que ocurrió este acontecimiento. Un evento que le puede ocurrir a cualquiera. Se puede decir una casualidad, que de tantas hachas que allí había, solo una. ¿Por qué el hacha? Mire, el hierro era muy apreciado para ese entonces. Tenía un precio muy alto. Estos jóvenes, cuando buscan un hacha prestada, quiere decir que no tiene las facilidades económicas de tener un hacha propia. Por tanto, yo creo que por ser prestada es que él tiene más interés en recuperarla, en no perderla. ¿Sabes algo? Tu salvación, mi salvación, nos la regala el Señor. Y tú tienes que aprenderla, apropiarte de ella, tomarla para ti. Y si tú ves que enfrente del Jordán, que enfrente del río, para unos puede ser la presencia del Espíritu Santo, para otro el río puede significar un obstáculo, puede significar una obstrucción, puede significar un impedimento. Pero cualquier cosa que signifique, lo importante es que tú puedas acudir, es que tú puedas reconocer que allí se perdió algo valioso, algo que tenía un valor y que ni siquiera es tuyo. La vida que tenemos no es nuestra. Esta vida es prestada. El Señor nos la dio solo para administrarla, solo para cuidarla, solo para llevar fruto, solo para transmitir el mensaje de salvación a otro. No nos tomemos para nosotros mismos algo tan importante, algo tan valioso. Así que tenemos que ver que todo tiene un trabajo, todo tiene un esfuerzo. Porque aun cuando el profeta hizo que subiera el hierro por medio de este milagro con este palo, con esta madera, él tuvo que meterse en las aguas, él tuvo que ir allá a buscar el hacha, tuvo que secarla, tuvo que volverla a afilar, tuvo que volverla a meter en el mango para seguir trabajando, para continuar con la obra que habían iniciado, con la obra original que había sido buscar madera, tomar las vigas y preparar aquel lugar que iba a ser suficiente para todos los que allí estaban aprendiendo del profeta Eliseo. Pero qué importante es también y recordarte que con quién andas. Por ahí dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si este muchacho, en vez de andar con el varón de Dios, cuando lo invitaron, ven, y él quiso ir, vamos, está con nosotros. Qué importante es tener a alguien cerca de ti que pueda manifestar la gloria de Dios, que pueda ser en un momento de consejería, en un momento de ayuda, en un momento de apoyo, te pueda guiar conforme a la voluntad de Dios y no llevarte a arrastrarte al mundo o arrastrarte a la perdición. ¿Qué has perdido tú? Para este hombre fue un hacha y era prestada. ¿Qué has perdido? ¿Perdiste la comunión? ¿Perdiste el primer amor? ¿Perdiste esa relación que tenías con el Padre quizás cuando eras recién convertido? ¿O has perdido la salvación porque aún no te has acercado a alcanzarla y a tomarla? Quiero que sepas, acércate al Jordán, acércate a las aguas que representan acá al Espíritu Santo, a la vida. Acércate a un hombre, varón de Dios, una mujer de Dios, que te ayuden, que te guíen, que te fortalezcan, que te dirijan. Y cuando eso flote, cuando el milagro esté, no te cruces de brazos, pretendiendo que el que lo hizo flotar te lo entregue en la mano. No, trabaja por eso. Y vas a trabajar y hacerlo bien, que quede bien, porque todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Así que si se te perdió por el pecado
por una falta, por una falla, vuélvelo a tomar y trabaja en esa falla, en esa debilidad, en ese pecado, de tal manera que con la ayuda del Espíritu Santo no volvamos a caer en el mismo, no tengamos un círculo vicioso, entrando y saliendo y cayendo siempre en la misma situación pecaminosa. Tomemos el bien, fortalezcamos nuestras vidas. Este hombre pudo recuperar lo que había perdido y no quedó avergonzado ni endeudado porque pudo devolver el hacha a su dueño. Y quizás la devolvió más pulida, más limpia, porque la apreció de mayor forma, porque pasó un susto muy grande cuando la perdió. Así nosotros, cuando el Señor nos pida cuenta, llevémosles buenas cuentas. Llevémosle nuestro libro, el libro de la vida, nuestras anotaciones delante del Padre, puedan ser pulidas, puedan ser útiles, puedan ser brillantes, que tengan un impacto para otro. Querido amigo, querido hermano, yo podría decir que andamos con una vida prestada. Nuestra vida no nos pertenece, pero nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Él nos pedirá cuenta de qué estamos haciendo con esta vida, no solo con el cuerpo, sino que estamos haciendo con el don, con el talento, con el ministerio, con el llamado, con todo aquello que Él te ha entregado, porque a todos nos ha dado una medida, una capacidad, y no para llenarnos nosotros, para engordarnos nosotros, sino para ponerle en la tierra y extender su reino, y establecer su reino, y predicar las buenas nuevas que el Señor ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Querido amigo, démosle buenas cuentas al Señor. Vengamos a la fuente, busquemos nuestro milagro, preparémonos, entreguemos buenas cuentas, que el dador de la vida nos va a recompensar cuando fuere tiempo. Yo bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces